Él solo quería ganar la apuesta y demostrar su irresistible encanto. Pero lo que ella reveló después de la ceremonia lo dejó sin palabras y totalmente enamorado. Comenta aquí desde qué ciudad o país estás viendo. Nos encantaría saber desde dónde nos sigues. El cristal del vaso de whisky reflejaba las luces de la Ciudad de México que se extendían como un manto de estrellas artificiales bajo el ventanal del exclusivo Club Altavista. Eduardo Montero, a sus 35 años, observaba distraídamente el líquido ámbar mientras escuchaba las risas de sus amigos, todos empresarios como él, todos con más dinero del que podían gastar en varias vidas. «¿Entonces Daniela también te mandó a volar?», preguntó Rodrigo, su amigo desde la universidad, mientras encendía un puro cubano. «Esa mujer duró más que las anteriores». «¿Cuánto fue? ¿3 meses?» Eduardo sonrió con cierta amargura. 4. «Y no me mandó a volar. Simplemente dejamos de vernos». «Lo mismo de siempre», intervino Carlos, el más joven del grupo. «Las mujeres solo ven tu cuenta bancaria, Eduardo. En cuanto se dan cuenta que no vas a comprometerte, buscan al siguiente millonario en la lista». La conversación continuó por ese rumbo hasta que Javier, quien había permanecido callado, miró fijamente a Eduardo. «¿Y si el problema eres tú?», preguntó con tono serio. «Tal vez las mujeres que frecuentas son el reflejo de lo que proyectas. Superficialidad, miedo al compromiso, relaciones basadas en lo material». Eduardo frunció el ceño. «¿Desde cuándo eres psicólogo, Javier?» «Desde que te conozco hace 20 años y siempre repites el mismo patrón», respondió Javier girando su bebida. «Te apuesto lo que quieras a que no serías capaz de mantener un matrimonio con una mujer común, una que no pertenezca a nuestro círculo». El silencio cayó sobre la mesa. Los ojos de Eduardo brillaron con el desafío. «¿Una apuesta?», preguntó inclinándose hacia adelante. «¿Estás sugiriendo que me case con alguien fuera de nuestro entorno social?» Javier asintió. «Exactamente. Una mujer de verdad. No una socialité ni una modelo. Alguien con valores diferentes. Te doy 1 año para encontrarla, casarte y mantener el matrimonio. Si lo logras, te cedo mis acciones en Constructora Azteca». Eduardo soltó una carcajada. «¿Tus acciones? Eso es casi el 15% de la empresa». «¿Estás loco? ¿Tienes miedo?», provocó Rodrigo uniéndose al juego. Eduardo Montero nunca rechazaba un desafío, y menos cuando ponían en duda su capacidad para conseguir lo que quisiera. «Acepto», dijo finalmente, «pero necesito una candidata específica, no cualquier mujer». Los 4 amigos sellaron el pacto con un brindis, sin imaginar que esa apuesta cambiaría la vida de Eduardo para siempre. A la mañana siguiente, con una ligera resaca y la sensación de haber cometido una estupidez, Eduardo condujo su Maserati hasta el corporativo Montero, el emporio inmobiliario fundado por su abuelo. En el trayecto, recordó la segunda parte de la conversación con sus amigos, cuando decidieron quién sería la mujer elegida para la apuesta. Sofía Vega, la maestra de primaria que trabajaba en la escuela, fundada por la familia de Javier en un barrio de clase media. La había visto una vez, en la fiesta benéfica anual, donde ella había recibido un reconocimiento por su labor docente. Eduardo recordaba vagamente a una mujer de unos 28 años, cabello negro, bonita pero discreta, nada comparable con las mujeres que solía frecuentar. Lo que Eduardo no sabía es que, mientras él planeaba su estrategia para acercarse a Sofía, ella enfrentaba su propio momento crucial. En el salón de clases de la primaria Niños de México, Sofía guardaba los últimos cuadernos tras terminar la jornada escolar, pensando en la carta de aceptación para una maestría en pedagogía infantil que había recibido esa mañana. Originaria de un pequeño pueblo de Oaxaca, Sofía había llegado a la capital 5 años atrás, con sueños grandes y el bolsillo vacío. Ahora, tras años de esfuerzo, tenía la oportunidad de avanzar profesionalmente, aunque eso significara reducir sus horas de trabajo y ajustar aún más su ya apretado presupuesto. «¿Sigues aquí, Sophie?», preguntó Lucía, la directora, asomándose al salón. «Hay alguien importante que quiere hablar contigo, un representante de la Fundación Altamira». El corazón de Sofía dio un vuelco. La Fundación Altamira era conocida por sus generosas becas educativas. Tal vez, pensó con esperanza, su solicitud había sido considerada. Sin saber que estaba a punto de conocer al hombre que cambiaría el rumbo de su vida,
Sofía alisó su falda sencilla, respiró profundo y salió al encuentro de su visitante. Eduardo Montero esperaba en la oficina de la dirección, observando con curiosidad las paredes decoradas con dibujos infantiles. El espacio era pequeño, pero acogedor, muy diferente a las oficinas minimalistas y frías a las que estaba acostumbrado. Se había presentado como representante de la Fundación Altamira, una de las organizaciones benéficas de su familia, aunque rara vez participaba en sus actividades. Cuando la puerta se abrió, Eduardo volteó para encontrarse con Sofía Vega. Sus recuerdos no le hacían justicia. Bajo la luz natural que entraba por la ventana, pudo apreciar mejor sus rasgos: ojos grandes, color café oscuro, piel morena clara y una sonrisa cautelosa pero genuina. Vestía sencillamente: una blusa blanca, falda azul a la rodilla y zapatos bajos, pero había una dignidad en su porte que lo tomó por sorpresa. «Buenas tardes», saludó ella, extendiendo su mano. «Soy Sofía Vega». El contacto fue breve, pero Eduardo notó la calidez de su piel y la firmeza de su apretón. No era la mano suave y cuidada de las mujeres que frecuentaba, sino la de alguien que trabajaba duro. «Eduardo Montero, de la Fundación Altamira», respondió, decidiendo usar su verdadero nombre. «Estamos realizando una evaluación de candidatos para nuestro programa de desarrollo profesional docente». La mentira fluyó con facilidad mientras improvisaba. Observó cómo los ojos de Sofía se iluminaban con interés. «La directora Lucía ha recomendado su trabajo con entusiasmo», continuó, «y me gustaría conocer más sobre sus métodos pedagógicos. ¿Podría concederme una entrevista más extensa? Tal vez durante una comida, si su agenda lo permite». Sofía dudó visiblemente. «Es muy amable, señor Montero, pero estoy por iniciar una maestría y mi tiempo es bastante limitado. Podríamos hablar aquí mismo, si le parece». Eduardo no estaba acostumbrado a que rechazaran sus invitaciones. Esto sería más difícil de lo que pensaba. «Entiendo perfectamente», respondió con una sonrisa calculada. «Sin embargo, la entrevista requiere tiempo y valoramos mucho el suyo. La Fundación ofrece una compensación por la participación en nuestras evaluaciones». Vio la duda en el rostro de Sofía. El dinero era una necesidad para ella, especialmente si estaba por iniciar estudios adicionales. «La comida sería este viernes en un lugar de su elección», añadió, intentando transmitir respeto por sus decisiones. «Completamente profesional». Después de unos momentos, Sofía asintió. «De acuerdo. Hay una fonda cerca de aquí que sirve buena comida oaxaqueña. ¿Le parece bien a la una?» No era el tipo de restaurante que él hubiera elegido, pero Eduardo asintió complacido. El primer paso estaba dado. La fonda Sabores de Oaxaca estaba ubicada en una calle estrecha del barrio La Nápoles. El local era pequeño pero limpio, con manteles coloridos y el aroma inconfundible del mole negro que flotaba en el aire. Eduardo llegó puntual, vestido más informalmente de lo habitual, con pantalones oscuros y camisa sin corbata, intentando no llamar la atención entre la clientela mayoritariamente de clase trabajadora. Sofía ya lo esperaba, revisando algunos papeles que guardó apresuradamente al verlo. Durante la siguiente hora, mientras compartían tlayudas y agua de Jamaica, Eduardo se sorprendió genuinamente por la pasión con que ella hablaba de sus estudiantes y sus métodos de enseñanza. «La mayoría de mis niños vienen de familias trabajadoras», explicaba Sofía. «Algunos tienen padres que apenas están presentes porque trabajan jornadas dobles. Mi objetivo es que la escuela sea un espacio donde se sientan seguros y valorados». Eduardo la escuchaba con creciente interés, formulando ocasionalmente preguntas sobre su trabajo. Casi había olvidado que esto era parte de una estrategia para ganar la apuesta. «¿Y qué la trajo a Ciudad de México?», preguntó mientras el mesero retiraba los platos. El rostro de Sofía adoptó una expresión más reservada. «Vine buscando oportunidades. En mi pueblo en Oaxaca, ser maestra significaba conformarse con muy poco. Aquí al menos puedo crecer profesionalmente». «¿Su familia sigue allá?» «Mi madre y mis 2 hermanas menores», respondió ella. «Les envío dinero cada mes. Mi padre falleció hace años». Eduardo sintió una punzada de culpabilidad. La vida de Sofía estaba llena de responsabilidades reales, mientras que la suya consistía en manejar riqueza heredada y buscar entretenimiento en apuestas frívolas. Terminaron la comida hablando de la maestría que Sofía estaba por comenzar.
Cuando llegó el momento de pagar, Eduardo insistió en cubrir la cuenta completa, además de entregarle un sobre con la compensación prometida. «Gracias por su tiempo, señorita Vega», dijo formalmente mientras salían a la calle. «Ha sido una entrevista muy reveladora». «¿Reveladora?», preguntó ella con curiosidad. «Sí», respondió él con sinceridad. «Me ha mostrado una perspectiva diferente sobre la educación». Por un instante, sus miradas se encontraron y algo indefinible pasó entre ellos. Eduardo sintió el impulso de prolongar el momento, de conocerla más allá de esta farsa que había montado. «Me preguntaba si...», comenzó, pero fue interrumpido por el sonido del celular de Sofía. Ella se disculpó y respondió la llamada. Por su expresión de preocupación, Eduardo supo que se trataba de algo importante. «Lo siento, tengo que irme», dijo ella apresuradamente al colgar. «Es mi hermana menor. Está de visita en la ciudad y ha tenido un problema». «¿Puedo ayudar en algo?», ofreció Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo por la genuina preocupación en su voz. Sofía negó con la cabeza. «Es amable de su parte, pero estaremos bien. Gracias por la comida y la oportunidad». Antes de que Eduardo pudiera decir más, ella se alejó apresuradamente hacia la estación de metro más cercana. Él se quedó observándola hasta que desapareció entre la multitud, con una extraña sensación en el pecho. La apuesta acababa de comenzar, pero algo en su interior le decía que el juego había cambiado de reglas. El lujoso penthouse de Eduardo en Polanco contrastaba con la sencillez de la fonda donde había almorzado con Sofía. Mientras contemplaba las luces de la ciudad desde su terraza, con una copa de vino tinto en la mano, no podía dejar de pensar en ella. Algo en su autenticidad le resultaba fascinante y perturbador a la vez. «Es solo por la apuesta», se dijo en voz alta, intentando convencerse. Su teléfono vibró con un mensaje de Javier. «¿Cómo va tu proyecto matrimonial? ¿Ya te mandó a volar la maestra?». Eduardo frunció el ceño. La trivialidad con que sus amigos trataban la situación comenzaba a molestarlo. Sin responder el mensaje, buscó la información de contacto de Sofía que había obtenido de la escuela. Dudó un momento antes de enviarle un texto. «Señorita Vega, espero que el asunto con su hermana se haya resuelto favorablemente. Me gustaría continuar nuestra conversación sobre su trabajo educativo. ¿Podríamos reunirnos nuevamente?». La respuesta tardó en llegar, pero finalmente su teléfono iluminó la pantalla. «Gracias por su preocupación, señor Montero. Mi hermana está mejor. Respecto a otra reunión, ¿es necesaria para la evaluación de la fundación?». Eduardo sonrió ante su pragmatismo. «No es estrictamente necesario, pero su perspectiva me resulta valiosa. Quizás esta vez podría invitarla a un recorrido por el nuevo Centro Cultural Montero. Inauguramos una exposición sobre arte oaxaqueño que podría interesarle». Esta vez la respuesta fue más rápida. «Eso suena interesante. Podría el sábado por la mañana, antes de mis clases de maestría». Eduardo programó la visita y durante los siguientes días se encontró investigando sobre arte oaxaqueño, cultura zapoteca y los desafíos educativos en comunidades indígenas. Por primera vez en mucho tiempo, sentía un interés genuino en impresionar a alguien con algo más que su cuenta bancaria. El sábado Eduardo esperaba nervioso en la entrada del Centro Cultural, un edificio moderno ubicado en una antigua casona restaurada. Cuando vio a Sofía aproximarse, vestida con jeans, blusa bordada tradicional y el cabello recogido en una trenza, sintió una extraña calidez en el pecho. «Buenos días», saludó ella con una sonrisa cautelosa. «Espero no haberlo hecho esperar». «Para nada», respondió él sorprendido por su propia sinceridad. «Me alegra que haya podido venir». Durante las siguientes 2 horas recorrieron la exposición que mostraba textiles, cerámica y pintura contemporánea de artistas oaxaqueños. Para sorpresa de Eduardo, Sofía conocía personalmente a algunos de los artistas y compartía historias sobre técnicas tradicionales que había aprendido en su pueblo. «Mi abuela tejía rebozos como estos», comentó ella, pasando su mano delicadamente sobre un textil de brillantes colores. «Me enseñó de niña, pero nunca tuve su paciencia». Eduardo observaba su perfil mientras ella contemplaba las obras. Había una dignidad en su manera de moverse, en cómo hablaba de sus raíces sin romanticismos, pero con un orgullo evidente. «¿Esa es tu conexión con la educación?», preguntó él. «¿Preservar tradiciones?». Sofía lo miró con curiosidad,
como evaluando si la pregunta era sincera. «Es más que eso», respondió finalmente. «Es sobre dar herramientas para que los niños puedan elegir su camino, sin olvidar quiénes son y de dónde vienen. Un niño que conoce sus raíces, pero también el mundo contemporáneo, tiene más posibilidades de construir un futuro digno». Cuando terminaron el recorrido, Eduardo la invitó a tomar un café en la terraza del Centro Cultural. La conversación fluyó con sorprendente facilidad, pasando de temas educativos a experiencias personales. Eduardo se encontró contándole sobre la presión de dirigir el imperio familiar, algo que rara vez compartía. «A veces siento que vivo la vida que otros diseñaron para mí», confesó, sorprendiéndose a sí mismo por su honestidad. Sofía lo observó con una mezcla de comprensión y escepticismo. «Disculpe si sueno impertinente, pero creo que hay peores problemas que heredar un imperio empresarial». Eduardo no pudo evitar reír ante su franqueza. «Tiene razón, por supuesto. Mis problemas son privilegiados». «No quise minimizar sus sentimientos», aclaró ella. «Solo creo que todos tenemos la responsabilidad de hacer algo valioso con las cartas que nos tocaron, sean buenas o malas». Las palabras quedaron flotando entre ellos, provocando en Eduardo una incómoda reflexión sobre qué había hecho él con sus privilegios hasta ahora. Al despedirse, por impulso, Eduardo le preguntó si podría verla nuevamente. La sorpresa en el rostro de Sofía fue evidente. «Señor Montero». «Eduardo, por favor». «Eduardo», corrigió ella, «no estoy segura de entender qué busca con estas reuniones. Si es por la fundación...» «No es por la fundación», interrumpió él, decidiendo ser parcialmente honesto. «Me agrada hablar con usted. Es refrescante». Sofía pareció dudar, pero finalmente asintió. «Podríamos vernos otra vez, pero debo ser clara. Mi vida es complicada ahora con el trabajo, la maestría y mi familia. No tengo tiempo para distracciones. Solo una amistad», aseguró él, ignorando el plan original de seducirla rápidamente para ganar la apuesta. Por alguna razón, ya no parecía tan urgente. Mientras la veía alejarse, Eduardo no pudo evitar preguntarse quién estaba cayendo en la trampa, ella o él. Las semanas siguientes establecieron una rutina inesperada. Eduardo y Sofía se encontraban los sábados por la mañana antes de las clases de maestría de ella. A veces visitaban exposiciones o mercados de artesanías, otras simplemente caminaban por Chapultepec conversando sobre todo y nada. Eduardo había dejado de mencionar la supuesta evaluación de la fundación y Sofía no preguntaba al respecto. Existía un acuerdo tácito entre ellos. Disfrutaban de su compañía mutua, sin definir lo que estaba desarrollándose. Una tarde lluviosa de octubre, mientras compartían refugio bajo la marquesina de un café en Coyoacán, Eduardo recibió una llamada de Javier. «¿Cómo va la apuesta del siglo?», preguntó su amigo entre risas. «Han pasado casi 2 meses. ¿Ya le propusiste matrimonio a la maestra o necesitas una extensión?». Eduardo miró a Sofía, que observaba la lluvia caer distraídamente, y se alejó unos pasos para responder. «Todo va según lo planeado», mintió sintiendo una creciente incomodidad con todo el asunto. «Más te vale apresurarte», advirtió Javier. «Rodrigo y Carlos están convencidos de que perderás. Ya sabes, dicen que no tienes lo necesario para conquistar a una mujer que no esté deslumbrada por tu dinero». Al colgar, Eduardo sintió una mezcla de culpa y determinación. La apuesta había comenzado como un juego, pero ahora Sofía era una persona real para él, alguien cuya opinión valoraba. Sin embargo, el orgullo y la costumbre de no perder jamás seguían presentes. Se acercó nuevamente a ella, decidido a avanzar en su estrategia original. «Sofía», dijo con seriedad, «me gustaría invitarte a cenar mañana, a un lugar especial». Ella lo miró con sorpresa. Hasta ahora sus encuentros habían sido casuales y diurnos, claramente amistosos. «¿Una cena?», preguntó cautelosamente. «Sí», confirmó él. «Hay un restaurante en Polanco que creo te gustará. Me gustaría que conocieras una parte diferente de mi vida». La velada en La Terraza del Ángel, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, fue un punto de inflexión. Sofía llegó vestida sencillamente, pero con elegancia, en un vestido azul oscuro que Eduardo no había visto antes. La incomodidad inicial de ella ante el lujo del lugar se desvaneció gradualmente durante la cena, aunque Eduardo notaba que observaba todo con ojo crítico.
Debe costar una fortuna mantener este lugar, comentó mientras degustaban el postre, mirando los arreglos florales y la orquesta de cámara que tocaba suavemente. Lo hace, confirmó Eduardo. El dueño es amigo mío. Sofía asintió pensativamente. Con lo que cuesta una mesa aquí, probablemente se podría equipar un aula entera en mi escuela. No había reproche en su voz, solo una constatación. Eduardo se removió incómodo, una sensación poco habitual para él. ¿Te molesta?, preguntó directamente. ¿La ostentación? ¿El dinero? No me molesta el dinero, respondió ella tras considerar la pregunta. Me molesta la desigualdad. Que algunos tengan tanto que no saben qué hacer con ello, mientras otros no tienen lo básico. ¿Crees que soy parte del problema? La pregunta escapó de sus labios antes de poder contenerla. Sofía lo miró directamente a los ojos. No lo sé todavía, Eduardo. Depende de qué haces con lo que tienes. Cuando salieron del restaurante, la noche era clara y fresca. Eduardo insistió en llevarla a casa en su auto y, para su sorpresa, ella aceptó. Durante el trayecto hacia el modesto barrio donde vivía Sofía, una extraña urgencia se apoderó de él. ¿Qué somos, Sofía?, preguntó mientras detenía el auto frente al edificio de apartamentos donde ella residía. Han sido 2 meses de vernos regularmente. Creo que esto es más que una amistad. Sofía permaneció en silencio por un momento, su perfil iluminado por las farolas de la calle. No lo sé, Eduardo, respondió finalmente. Venimos de mundos completamente diferentes. A veces me pregunto, ¿qué ve un hombre como tú en alguien como yo? Veo a alguien auténtico, respondió él con sinceridad, sorprendiéndose a sí mismo. Alguien que me hace querer ser mejor. Antes de que pudiera contenerse, Eduardo se inclinó y la besó. Fue un beso suave, casi tímido, tan diferente a los besos calculados que había dado antes. Por un segundo, sintió que Sofía respondía, pero luego ella se apartó gentilmente. «Necesito tiempo», susurró. «Esto es complicado para mí». Eduardo asintió respetando su espacio. «Te llevaré a tu puerta». Mientras subían las escaleras del edificio sin ascensor, Eduardo notó detalles del lugar. La pintura descascarada, las tuberías expuestas, el olor a comida que impregnaba el pasillo. Era un mundo completamente ajeno al suyo, y sin embargo allí estaba, siguiendo a esta mujer que había trastocado sus planes. Frente a su puerta, Sofía se detuvo y le dedicó una mirada profunda. «Gracias por la cena. ¿Nos veremos el sábado?», preguntó él súbitamente ansioso. Ella asintió con una pequeña sonrisa. El sábado. Mientras conducía de regreso a su penthouse, Eduardo pensaba en la apuesta, en Sofía, en la culpa creciente que sentía. Por primera vez, estaba conociendo a alguien que veía al hombre detrás del millonario y él estaba mintiendo sobre sus intenciones. Al llegar a casa, tomó una decisión impulsiva. Llamó a Javier. «Cancelo la apuesta», dijo sin preámbulos. «¿Qué? ¿Por qué? ¿Te rechazó?». La voz de Javier sonaba genuinamente sorprendida. «No se trata de eso», respondió Eduardo. «No quiero seguir con esto. No está bien». Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego una risa incrédula. «Vaya, vaya», dijo Javier lentamente. «¿Será posible que el gran Eduardo Montero esté realmente interesado en esta mujer? ¿Qué tiene de especial tu maestra?». «Déjalo, Javier», advirtió Eduardo. «No, no, esto es demasiado bueno», continuó su amigo. «¿Sabes qué? No acepto que canceles. La apuesta sigue en pie. Si realmente te importa, cásate con ella, como acordamos. Si no puedes hacerlo, admite que tenía razón sobre la clase de hombre que eres». La llamada terminó dejando a Eduardo con una sensación de rabia impotente. Estaba atrapado entre su orgullo, la apuesta y los sentimientos genuinos que comenzaba a desarrollar por Sofía. Lo que había comenzado como un juego frívolo, ahora tenía el potencial de lastimar profundamente a alguien que no lo merecía. Y por primera vez en su vida, Eduardo Montero no sabía cómo salir victorioso de una situación que él mismo había creado. Noviembre llegó a Ciudad de México con vientos frescos y cielos despejados. En las 6 semanas siguientes a su primer beso, la relación entre Eduardo y Sofía había profundizado. Se veían 2 o 3 veces por semana, adaptándose al apretado horario de ella entre la escuela y la maestría. Eduardo había comenzado a frecuentar lugares que jamás hubiera visitado antes. Pequeños cafés en barrios populares, mercados artesanales,
E incluso había asistido a una presentación escolar donde los alumnos de Sofía interpretaron una obra sobre la historia de México. Verla en su elemento, rodeada de niños que claramente la adoraban, le provocó una emoción desconocida hasta entonces. En contraparte, Sofía había conocido partes del mundo de Eduardo. Una cena con algunos de sus colaboradores más cercanos, un recorrido por uno de sus desarrollos inmobiliarios más recientes, un fin de semana en Cuernavaca en la casa de campo familiar. A pesar de su inicial incomodidad, ella se adaptaba con dignidad a estas situaciones, ganándose el respeto incluso de quienes inicialmente la miraban con escepticismo. La apuesta, sin embargo, seguía siendo un fantasma entre ellos. Eduardo había evitado a sus amigos lo más posible, rechazando invitaciones a sus reuniones habituales. Cuando no podía evitarlos, soportaba sus insinuaciones y bromas con una sonrisa forzada. La fecha límite se acercaba, y aunque la idea del matrimonio con Sofía ya no le parecía descabellada, la mentira inicial hacía que cualquier propuesta fuera imposible sin confesarle la verdad. Esa mañana de sábado, sentado en la terraza de su penthouse mientras esperaba que Sofía llegara para su excursión planeada al Museo Nacional de Antropología, tomó una decisión. Le contaría todo y aceptaría las consecuencias. El timbre interrumpió sus pensamientos. Al abrir la puerta, encontró a Sofía con el rostro tenso, algo inusual en ella. ¿Está todo bien?, preguntó, haciéndola pasar. Ella avanzó unos pasos y se detuvo, sosteniendo su bolso con fuerza frente a ella, como un escudo. «Recibí una llamada interesante ayer», dijo finalmente, «de Javier Altamira». El mundo pareció detenerse por un segundo. Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Javier te llamó?». Su voz sonaba distante a sus propios oídos. «Sí, fue muy amable», continuó ella con una calma que contrastaba con la tormenta en sus ojos. «Me felicitó por estar tan cerca de ganarle una fortuna en acciones. Dijo que nunca creyó que lograrías convencerme de casarme contigo en menos de 6 meses. Que la apuesta había sido la mejor idea que habían tenido en años». Eduardo cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, Sofía lo miraba fijamente, esperando una explicación que sabía que no podía ofrecer. «Sofía, ¿Todo fue mentira?», interrumpió ella. «¿La fundación? ¿Tu interés en mi trabajo? ¿En mí? No es tan simple», intentó explicar. «Sí, comenzó como una apuesta estúpida, pero las cosas cambiaron. Lo que siento por ti es real». Sofía soltó una risa amarga. «¿Real? ¿Cómo puedo creer eso ahora? ¿Cuándo ibas a decírmelo? ¿Después de la boda? ¿O nunca?». «Iba a decírtelo hoy», confesó Eduardo, acercándose a ella. «Lo juro. Por eso te pedí que vinieras aquí en lugar de encontrarnos en el museo». «Qué conveniente», respondió ella dando un paso atrás. «¿Y qué ibas a decirme exactamente? Perdona que haya apostado mi capacidad de manipularte, pero hey, ahora creo que te quiero». Las palabras golpearon a Eduardo como bofetadas físicas. Lo peor era que tenía razón. Dicho en voz alta, todo sonaba aún más despreciable. «Sofía, por favor», intentó nuevamente. «Sé que lo que hice es imperdonable, pero estos meses contigo me han cambiado. Nunca había conocido a alguien como tú». «¿Alguien como yo?». La voz de Sofía temblaba ligeramente. «¿Te refieres a alguien pobre? ¿Alguien sencillo que pudiera impresionarse con tu dinero y tu mundo?». «No», negó Eduardo con vehemencia. «Alguien auténtico. Alguien que ve más allá de las apariencias, que tiene valores reales, que sabe quién es y lo que quiere». «Qué lástima que tú no sepas quién eres», respondió ella, con tristeza más que con rabia. «Un hombre que juega con los sentimientos de otros por diversión no merece mi tiempo». Se dirigió hacia la puerta, pero Eduardo la alcanzó, tomándola suavemente del brazo. «Por favor, no te vayas así. Dame una oportunidad de explicarte». «¿Explicarme qué?». Sofía se volvió para mirarlo. «¿Sabes lo que más me duele? Que realmente creí en ti. Pensé que eras diferente a lo que aparentabas, que bajo esa fachada de empresario frío había alguien con corazón. Y lo hay», insistió él, desesperado. «Tú lo despertaste». Sofía negó con la cabeza, liberándose de su agarre. «Adiós, Eduardo. Espero que encuentres lo que buscas». Y con eso salió del apartamento dejando a Eduardo solo con el peso de sus decisiones. Pasaron 3 días en los que Eduardo intentó contactarla incesantemente. Llamadas, mensajes,
Incluso se presentó en la escuela donde ella trabajaba, solo para que la directora le informara que Sofía había pedido unos días libres por asuntos personales. Al cuarto día, Eduardo estaba en su oficina revisando distraídamente algunos contratos cuando recibió una llamada de un número desconocido. ¿Eduardo Montero? La voz femenina no era la de Sofía. Sí, ¿quién habla? Soy Lucía Vega, hermana de Sofía. La voz sonaba tensa. Ella me mataría si supiera que estoy llamándote, pero creo que deberías saber algo. Eduardo se enderezó en su silla. ¿Está bien? ¿Le pasó algo? Físicamente está bien, respondió Lucía después de una pausa. Pero emocionalmente... Mira, mi hermana no es de las que lloran por un hombre. La última vez que la vi así fue cuando murió nuestro padre. El corazón de Eduardo se encogió. Lo siento mucho. Nunca quise lastimarla. ¿Qué esperabas que pasara con esa estúpida apuesta? El tono de Lucía era acusatorio pero contenido. Sofía ha luchado toda su vida contra personas que la subestiman por su origen, por su situación económica, y luego llegas tú, jugando con ella como si fuera un trofeo más para tu colección. No es así, protestó débilmente Eduardo. Mis sentimientos por ella son genuinos. Tal vez, concedió Lucía, pero comenzaste con mentiras. Y para alguien como Sofía, la honestidad y el respeto son fundamentales. Hubo un silencio en la línea antes de que Lucía continuara. Te estoy llamando porque creo que mi hermana también siente algo real por ti, aunque ahora mismo te odie, y porque quiero creer que no eres completamente el idiota insensible que pareces. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Eduardo, aferrándose a esa pequeña esperanza. Demostrar que realmente te importa, respondió Lucía. No con gestos grandiosos o regalos caros. Sofía necesita ver al hombre real, no al millonario o al seductor. Tras colgar, Eduardo permaneció inmóvil en su silla durante varios minutos. Las palabras de Lucía resonaban en su mente junto con los recuerdos de los momentos compartidos con Sofía. Sabía lo que tenía que hacer. El amanecer encontró a Eduardo frente a la computadora, con ojos cansados pero determinados. Llevaba toda la noche trabajando en algo que jamás creyó hacer, un proyecto educativo. Durante los últimos días había investigado exhaustivamente sobre las necesidades de escuelas en zonas marginadas, consultado con expertos en educación y analizado cómo podría utilizar los recursos de Constructora Montero para crear espacios educativos dignos y funcionales. En su escritorio se acumulaban bocetos, presupuestos y planes para renovar completamente la escuela donde trabajaba Sofía, además de establecer un programa de becas para estudiantes destacados. No era un intento de comprar su perdón con dinero, sino de demostrarle que había escuchado de verdad lo que ella valoraba. Sin embargo, antes de poder presentarle este proyecto, necesitaba ganarse nuevamente su confianza, y eso requería un gesto personal, no empresarial. Ese mismo día, Eduardo se presentó en la dirección de la Fundación Altamira, que realmente existía aunque él rara vez participaba en sus actividades. Solicitó unirse como voluntario en el programa de alfabetización para adultos, comprometiéndose a dedicar 2 tardes por semana. Estoy sorprendida, Eduardo, comentó la directora de la fundación, una mujer de mediana edad que conocía a la familia Montero desde hacía décadas. Nunca mostraste interés en involucrarte directamente. Las personas pueden cambiar, respondió él simplemente. Durante la semana siguiente, Eduardo mantuvo su palabra. Después de sus jornadas en la constructora, se dirigía a un centro comunitario en Iztapalapa, donde ayudaba a adultos mayores a aprender a leer y escribir. La experiencia le resultó sorprendentemente gratificante, especialmente cuando José, un hombre de 70 años, logró escribir su nombre completo por primera vez. No intentó contactar a Sofía durante ese tiempo. Sabía que necesitaba demostrar con acciones que su cambio era genuino, no solo palabras para recuperarla. Fue Rodrigo quien, irónicamente, le proporcionó la oportunidad que buscaba. Su amigo organizaba un evento benéfico para recaudar fondos para escuelas rurales, y aunque Eduardo sospechaba que las intenciones de Rodrigo tenían más que ver con relaciones públicas que con filantropía real, aceptó asistir cuando supo que los maestros destacados de la ciudad habían sido invitados, incluyendo a Sofía. La noche del evento, Eduardo llegó deliberadamente tarde para evitar la atención.
El salón de uno de los hoteles más lujosos de Ciudad de México estaba elegantemente decorado, lleno de empresarios, políticos y figuras públicas que posaban para fotógrafos mostrando sus mejores sonrisas caritativas. La encontró casi de inmediato, a pesar de la multitud. Sofía conversaba con un pequeño grupo de maestros, vestida con un sencillo pero elegante vestido color verde esmeralda. Se veía hermosa, pero Eduardo notó las pequeñas señales de cansancio en su rostro. Se acercó lentamente, dándole tiempo para verlo venir. Cuando sus miradas se encontraron, ella se tensó visiblemente, pero no huyó, lo que Eduardo interpretó como una buena señal. «Buenas noches», saludó con respeto, dirigiéndose al grupo entero. «Espero no interrumpir». Los otros maestros, reconociéndolo como uno de los patrocinadores del evento, se mostraron complacidos con su presencia. Sofía, en cambio, mantuvo una expresión neutral. «El señor Montero es uno de nuestros más generosos donantes», explicó uno de los organizadores que se había acercado al grupo. «De hecho, acaba de anunciar una donación extraordinaria para el programa de renovación de escuelas en Iztapalapa». Eduardo no había planeado que se mencionara su donación, y la incomodidad debió reflejarse en su rostro porque vio un destello de sorpresa en los ojos de Sofía. «Es lo mínimo que puedo hacer», respondió con sinceridad. «La educación es la base de cualquier sociedad justa». Las palabras que semanas atrás hubieran sonado ensayadas en sus labios, ahora fluían con naturalidad. Su experiencia como voluntario le había mostrado realidades que antes solo conocía en estadísticas. Gradualmente, el grupo se dispersó, dejándolos relativamente solos en una esquina del salón. «¿Te ves bien?», dijo Eduardo, rompiendo el incómodo silencio. «Gracias», respondió ella escuetamente. «No esperaba verte aquí». «Rodrigo, el organizador, es amigo mío», explicó. «Aunque últimamente estamos distanciados». Sofía asintió, mirando alrededor como buscando una excusa para alejarse. Eduardo sabía que tenía pocos segundos para conectar verdaderamente con ella. «Conocí a alguien que me recuerda a ti», dijo apresuradamente. «José, un hombre de Oaxaca como tú. Tiene 70 años y está aprendiendo a leer y escribir para poder leerle cuentos a su nieta». La mención captó la atención de Sofía. «¿Dónde lo conociste?» «En el centro comunitario de Iztapalapa. Soy voluntario allí 2 tardes por semana». La incredulidad era evidente en el rostro de Sofía. «¿Tú, voluntario? ¿En Iztapalapa?» «Sí», confirmó él con una pequeña sonrisa. «Puedes preguntarle a la directora del programa si no me crees. Tengo fotos con José y los demás estudiantes en mi teléfono». Algo cambió en la expresión de Sofía. No era perdón, pero quizás un principio de curiosidad. «¿Por qué lo haces?» «Porque tenías razón», respondió Eduardo con honestidad. «Sobre mí, sobre mis privilegios, sobre lo que hago con ellos. Quiero ser mejor, no solo para impresionarte, sino porque es lo correcto». Sofía lo observó por un largo momento, como evaluando la sinceridad de sus palabras. «Una buena acción no borra lo que hiciste», dijo finalmente. «Lo sé», aceptó Eduardo. «No busco borrarlo. Solo quiero demostrarte que puedo aprender de mis errores, que puedo cambiar». Un mesero pasó ofreciendo champán, creando una pausa en la conversación. Eduardo aprovechó para sacar un sobre de su chaqueta. «Esto es para ti», dijo extendiéndoselo. «No es dinero ni joyas, no te preocupes». Sofía lo tomó con cautela y lo abrió. Dentro había una carta manuscrita y algunos dibujos infantiles. «Son de mis estudiantes en el centro comunitario», explicó Eduardo, mientras ella examinaba los dibujos. «Les pedí que me ayudaran a expresar algo importante». Sofía comenzó a leer la carta, y Eduardo vio cómo sus ojos se humedecían ligeramente. En ella, Eduardo había plasmado todo lo que había aprendido de ella, cómo su visión del mundo había cambiado, y cómo deseaba ser digno de su respeto, sin mencionar explícitamente su deseo de reconciliación. «Es diferente», admitió ella al terminar de leer, doblando cuidadosamente la carta para guardarla en su bolso. «Como yo», respondió él, «o al menos como estoy intentando ser». Sofía pareció a punto de decir algo más, pero fueron interrumpidos por el anuncio de que la cena estaba por servirse. Las mesas asignadas los separaban y Eduardo no intentó cambiar esto. Sabía que presionarla sería contraproducente. «Fue bueno verte, Sofía», dijo preparándose para alejarse.
Si alguna vez quieres hablar, sabes cómo contactarme. Ella asintió, y por primera vez en su encuentro, esbozó una pequeña pero genuina sonrisa. Tal vez lo haga. No era una promesa, pero para Eduardo era suficiente. Una pequeña esperanza a la que aferrarse mientras continuaba en el camino de redescubrirse a sí mismo. Durante la cena, observó a Sofía desde la distancia, interactuando animadamente con sus colegas. No intentó acercarse nuevamente, respetando su espacio. Al final de la noche, la vio partir con un grupo de maestras, y aunque deseaba acompañarla, se contuvo. Algunas batallas no se ganaban con insistencia, sino con paciencia. Y Eduardo Montero estaba aprendiendo finalmente el valor de esperar por algo que realmente importaba. Diciembre llegó a Ciudad de México con sus tradicionales posadas, luces navideñas adornando las calles y un aire festivo que contrastaba con el vacío que Eduardo sentía. Habían pasado 3 semanas desde el evento benéfico, y aunque Sofía no lo había contactado, él continuaba con sus actividades de voluntariado y el desarrollo de su proyecto educativo. Una tarde fría, mientras Eduardo explicaba a doña Carmen, una de sus estudiantes de 65 años, cómo escribir una carta para su hijo en Estados Unidos, la encargada del centro comunitario se acercó con una sonrisa. «Tienes una visita», anunció, señalando hacia la entrada. Eduardo levantó la mirada y sintió que su corazón se detenía. Sofía estaba ahí, observándolo con una expresión indescifrable, vestida con jeans y un suéter rojo, con una bufanda envuelta alrededor de su cuello. «Terminaremos la carta la próxima semana, doña Carmen», dijo amablemente a su estudiante, quien asintió con una sonrisa cómplice. Al acercarse a Sofía, Eduardo intentó controlar sus nervios. «Hola», saludó simplemente. «Tu hermana me contó dónde podía encontrarte», explicó ella, mirando alrededor del humilde salón con sus mesas desgastadas y pizarrones viejos. «¿Lucía habló contigo?», preguntó Eduardo sorprendido. Sofía sonrió ligeramente. «En realidad fue ella quien me llamó. Parece que las hermanas Vega tienen una tendencia a entrometerse». La mención de Lucía hizo que Eduardo recordara la llamada que había recibido semanas atrás. «Supongo que debo agradecerle, o reclamarle», sugirió Sofía, dependiendo de cómo termine esta conversación. Había un tono más ligero en su voz, algo que Eduardo no había escuchado desde antes de la revelación de la apuesta. Era una pequeña esperanza a la que aferrarse. «¿Te gustaría tomar un café?», ofreció. «Hay una cafetería a 2 cuadras que sirve un chocolate caliente excepcional». Sofía asintió, y caminaron en silencio hasta el pequeño establecimiento, un lugar acogedor con paredes de ladrillo expuesto y plantas colgantes. Lejos de los restaurantes de lujo que Eduardo solía frecuentar, pero con un encanto auténtico. «He estado viniendo aquí después de las clases», comentó mientras buscaban una mesa. «Las galletas de canela son increíbles». Una vez sentados con sus bebidas humeantes, Sofía fue directa. «He estado pensando mucho en todo lo que pasó». Eduardo asintió, dándole espacio para continuar. «Estaba muy enojada», admitió ella, «no solo por la apuesta en sí, sino porque realmente creí en ti, en nosotros». «Yo también creí en nosotros», respondió Eduardo con sinceridad. «Aún lo hago». Sofía lo miró directamente a los ojos. «La directora de mi escuela me contó sobre el proyecto de renovación que propusiste. Dijo que nunca había visto algo tan detallado y considerado con las necesidades reales de los estudiantes y maestros». Eduardo se encogió de hombros, ligeramente incómodo con el reconocimiento. «Solo apliqué lo que aprendí de ti». «¿Por qué lo hiciste?», preguntó ella. «Y no me digas que para impresionarme. Es demasiado trabajo para eso». «Porque es lo correcto», respondió él simplemente. «Porque tengo recursos que pueden hacer una diferencia real y nunca los había utilizado así. Y sí, también porque quería demostrarte que te escuché, que valoré todo lo que me enseñaste sin siquiera intentarlo». Sofía guardó silencio, tomando un sorbo de su chocolate. Eduardo podía ver que estaba procesando sus palabras, evaluando su sinceridad. «La apuesta fue un error terrible», continuó él, «el peor que he cometido. Pero también fue lo que me llevó a conocerte, y eso es lo mejor que me ha pasado. ¿Cómo sé que esto no es otra manipulación?». La pregunta era válida, aunque no había acusación en su tono, solo una genuina necesidad de certeza. «No puedes saberlo con palabras», reconoció Eduardo, «solo con tiempo y acciones. No te estoy pidiendo que me perdones hoy,
ni que volvamos a donde estábamos. Solo te pido una oportunidad para demostrarte, día a día, que lo que siento es real. Sofía extendió su mano sobre la mesa y, para sorpresa de Eduardo, tomó la suya. Lucía me mostró fotos de ti ayudando en la escuela de nuestro pueblo en Oaxaca. Dijo que fuiste personalmente, que hablaste con los maestros y los niños. Eduardo asintió. Quería entender mejor de dónde vienes. ¿Qué te formó? Fue una experiencia reveladora. Mi hermana dice que los niños te adoraron, continuó Sofía con una pequeña sonrisa, especialmente cuando jugaste fútbol con ellos en el patio de tierra. Me ganaron 5-2, admitió Eduardo, riendo al recordar cómo había terminado cubierto de polvo, con su ropa de diseñador completamente arruinada y sin que le importara en lo más mínimo. Son buenos. Una chispa de algo cálido brilló en los ojos de Sofía, y Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. No estoy lista para perdonarte completamente, dijo ella finalmente, pero estoy dispuesta a intentarlo, paso a paso. Fueron las palabras más dulces que Eduardo había escuchado jamás. Es más de lo que merezco, respondió con voz emocionada. Gracias. El reencuentro comenzó así, con pequeños pasos. Eduardo continuó con su voluntariado, ahora acompañado ocasionalmente por Sofía, quien aportaba su experiencia como maestra. Juntos, desarrollaron un programa de lectura para adultos mayores y niños, creando espacios donde distintas generaciones podían aprender unos de otros. Eduardo había cancelado definitivamente la apuesta con sus amigos, enfrentando sus burlas con una nueva seguridad. Para su sorpresa, Javier se había disculpado eventualmente, admitiendo que su llamada a Sofía había sido un intento de sabotaje motivado por celos al ver cómo Eduardo cambiaba. Gradualmente, la confianza entre Sofía y Eduardo se reconstruía. Sus encuentros volvieron a ser frecuentes, pero ahora con una nueva dimensión. Ya no se trataba del millonario mostrando su mundo a la maestra, ni de ella educándolo sobre realidades que desconocía. Era un intercambio genuino entre dos personas que se descubrían mutuamente desde la honestidad. Una noche de finales de diciembre, mientras admiraban las luces navideñas en el Zócalo después de la posada organizada en el centro comunitario, Eduardo tomó la mano de Sofía y la miró a los ojos. «Te amo», dijo simplemente. «No por una apuesta, no por probar nada a nadie. Te amo por quien eres y por quien me ayudas a ser». Sofía sostuvo su mirada, y esta vez no hubo duda en sus ojos cuando respondió: «Yo también te amo. A pesar de todo, tal vez incluso por todo lo que hemos pasado». Bajo las estrellas y las luces de colores, sellaron esta nueva etapa con un beso que sabía a promesa y a futuro. La boda se celebró un soleado sábado de mayo, en los jardines de una hacienda restaurada en las afueras de Oaxaca. No fue el evento ostentoso que Eduardo hubiera organizado meses atrás, sino una ceremonia íntima donde se mezclaban armoniosamente elementos tradicionales oaxaqueños con toques modernos. Los familiares de Sofía, las madres de sus alumnos, los estudiantes del centro comunitario y los amigos más cercanos de ambos llenaban el espacio con risas y conversaciones animadas. Eduardo había invitado solo a quienes realmente importaban en su vida, excluyendo a los contactos superficiales que antes consideraba imprescindibles. Javier, en un gesto de reconciliación, había insistido en pagar parte de la celebración, aunque Eduardo y Sofía acordaron que en lugar de regalos, los invitados podían donar a un fondo para becas estudiantiles. Durante la ceremonia, mientras Sofía avanzaba hacia él vistiendo un hermoso huipil blanco, bordado a mano por las artesanas de su pueblo, Eduardo sintió una emoción que jamás había experimentado. No era la satisfacción de ganar o conseguir algo deseado, sino una gratitud profunda por la segunda oportunidad que la vida le había concedido. Los votos que intercambiaron hablaban de respeto, aprendizaje mutuo y construcción compartida. Nada de hasta que la muerte nos separe, sino compromisos realistas de esforzarse día a día por ser mejores el uno para el otro y para quienes los rodeaban. La recepción fue una fiesta vibrante donde la banda de música tradicional oaxaqueña alternaba con un DJ moderno, mientras los invitados disfrutaban de un banquete que combinaba platillos tradicionales con creaciones contemporáneas. Eduardo, quien antes hubiera estado pendiente de que todo fuera perfecto y lujoso, ahora simplemente disfrutaba del momento.
bailando con la abuela de Sofía, conversando con los padres de sus estudiantes, completamente presente en su propia celebración. Cerca de la medianoche, la pareja se retiró entre aplausos y buenos deseos hacia la suite principal de la hacienda, convertida ahora en un exclusivo hotel boutique. La habitación estaba iluminada suavemente con velas, y pétalos de flores formaban un camino hacia la cama. Eduardo había insistido en encargarse personalmente de los detalles, queriendo que todo fuera especial para Sofía. Una vez solos, con la música de la fiesta sonando distante, Eduardo tomó las manos de Sofía entre las suyas. ¿Eres feliz?, preguntó, buscando en sus ojos la confirmación de que toda esta nueva vida que estaban construyendo era real. Sofía sonrió con esa autenticidad que lo había cautivado desde el principio, más de lo que creí posible. Se besaron lentamente, sin prisa, disfrutando de la intimidad que habían estado construyendo durante meses. Eduardo había aprendido a valorar cada momento, cada descubrimiento mutuo, dejando atrás la impaciencia que antes lo caracterizaba. Cuando comenzaron a desvestirse mutuamente, Eduardo notó cierto nerviosismo en Sofía, una timidez que contrastaba con la seguridad que mostraba en otros aspectos de su vida. ¿Estás bien?, preguntó con ternura, deteniéndose para asegurarse de que ella se sintiera cómoda. Sofía asintió, pero había algo en su mirada que Eduardo no podía descifrar. «Hay algo que no te he dicho», admitió finalmente ella, con voz apenas audible. Eduardo se sentó a su lado en la cama, tomando sus manos. «Puedes decirme cualquier cosa». Sofía respiró profundamente antes de hablar. «Nunca he estado con nadie», confesó. «Siempre estuve tan enfocada en estudiar, en cuidar a mi familia, en ser responsable. Nunca encontré a alguien con quien quisiera compartir ese momento. Hasta ti». La revelación golpeó a Eduardo con una ola de emociones contradictorias. Sorpresa, ternura y una responsabilidad inmensa se mezclaban en su interior. Él, que había vivido relaciones superficiales y pasajeras durante años, ahora se enfrentaba a la confianza absoluta de una mujer que había elegido esperarlo a él. «¿Te decepciona?», preguntó Sofía, interpretando su silencio como desaprobación. Eduardo sacudió la cabeza y acarició suavemente su mejilla. «Me honra», respondió con sinceridad. «Me hace sentir aún más responsable de cuidar lo que tenemos, de asegurarme que cada momento entre nosotros sea especial». El alivio en el rostro de Sofía fue evidente. Tenía miedo de que pensaras que era anticuada o... Eduardo la silenció con un beso suave. «Pienso que eres extraordinaria y que cada decisión que has tomado te ha convertido en la mujer que amo. No cambiaría nada de ti». Con infinita paciencia y ternura, esa noche Eduardo guió a Sofía en el descubrimiento mutuo de sus cuerpos. No fue la pasión desenfrenada de las películas románticas, sino un encuentro lleno de risas nerviosas, momentos de torpeza y una conexión emocional que trascendía lo físico. Cada caricia, cada susurro, estaba impregnado de un respeto y un amor que Eduardo jamás había experimentado en ninguna de sus relaciones anteriores. Horas después, mientras Sofía dormía plácidamente entre sus brazos, Eduardo contemplaba el techo de la habitación pensando en el extraño y maravilloso camino que lo había llevado hasta allí. Lo que había comenzado como una apuesta frívola se había transformado en la lección más valiosa de su vida. Había apostado que se casaría con ella por razones equivocadas, solo para descubrir que el verdadero premio no era ganar una apuesta, sino ganarse a sí mismo. Encontrar al hombre que podía ser, al que siempre debió ser. La apuesta nunca había sido sobre Sofía, siempre había sido sobre él mismo. Mientras el amanecer comenzaba a iluminar la habitación con su luz dorada, Eduardo hizo una promesa silenciosa. Dedicaría cada día del resto de su vida a ser digno de la confianza que Sofía había depositado en él, no como el millonario Eduardo Montero, sino como el hombre que había encontrado su verdadero valor más allá de su cuenta bancaria. Y mientras ella se despertaba lentamente, sonriéndole con ojos aún adormilados, Eduardo supo que ya no necesitaba apostar nada, ya lo había ganado todo.